La depresión y la ansiedad son dos de las enfermedades que están afectando cada vez más a la sociedad actual, según informes de la Organización Mundial de la Salud. Para ayudar a enfrentar esta situación, existen evidencias de que el ciclismo es un buen antidepresivo y ansiolítico. Algunas investigaciones en personas que practican este deporte han revelado cambios positivos frente a estos padecimientos. La ansiedad y la depresión están directamente relacionadas al trastorno bipolar. Por su parte, la ansiedad se caracteriza por una gran inquietud, una intensa excitación y una extrema inseguridad. Este trastorno puede producir en el paciente palpitaciones o problemas cardíacos, trastornos del sueño y por consiguiente mala calidad de vida, desórdenes alimenticios, entre otras complicaciones. Por otro lado, la depresión se caracteriza por una profunda tristeza, decaimiento anímico, baja autoestima, falta de interés por todo y disminución de las funciones psíquicas. El ejercicio físico que se practica de manera usual previene y reduce la ansiedad. Al bajar la activación fisiológica, se producen endorfinas en el cerebro, que generan un estado de bienestar. Existen casos en los que los ejercicios aeróbicos, como son el ciclismo, la natación, correr, pueden llegar a ser tan eficaces como los ansiolíticos. Se recomienda el ejercicio aeróbico a las personas con predisposición a sufrir ansiedad porque el anaeróbico produce sensaciones físicas intensas, como la falta de aire, dolor y corazón acelerado. Y estas sensaciones son percibidas por las personas muy nerviosas como que algo anda mal, lo cual incrementa el miedo, terminando en ansiedad. Sin embargo, con el ejercicio aeróbico, las sensaciones físicas no suelen ser tan intensas y al contrario, la persona se siente tranquila cuando nota que va progresando poco a poco, sin que el corazón se altere. Esto aumenta la confianza en sí mismo y la ansiedad va disminuyendo. El ejercicio físico ha demostrado ser un complemento eficaz a la hora de prevenir y tratar la depresión. Entre otros efectos, estimula la producción de proteínas que reparan las neuronas y aumentan su proliferación. Regula los niveles de serotonina y otros neurotransmisores, aumenta el flujo sanguíneo cerebral y estimula la liberación de endorfinas. Mientras realizamos ejercicio físico, nuestros músculos liberan a la sangre multitud de sustancias químicas. Estas afectan a nuestras neuronas, haciendo que puedan repararse, proliferar, mejorar su funcionalidad e incrementar sus conexiones. Son los llamados factores neurotróficos. Precisamente, algunos fármacos antidepresivos median su acción incrementando los niveles cerebrales de estos factores, efecto producido de forma natural al hacer ejercicio. La proliferación de las neuronas, neurogénesis, ocurre en el hipocampo, una región especialmente afectada en desórdenes como la depresión y el Alzheimer. Además, se liberan opioides endógenos, las famosas endorfinas, y endocannabinoides, que modulan el cerebro para producir un efecto ansiolítico, analgésico y sensación de felicidad. Las personas deprimidas tienen alterados neurotransmisores como la norepinefrina, la dopamina y la serotonina, factores que median nuestro humor. De ahí que uno de los fármacos más utilizados sean los inhibidores de la recaptación de serotonina. A nivel sanguíneo y cerebral, el ejercicio incrementa los niveles de serotonina, revirtiendo así su alteración en los pacientes con depresión. En conclusión, mientras hacemos ejercicio se modulan infinidad de señales que contrarrestan las alteraciones metabólicas y neuronales ocurridas en la depresión, previniendo su aparición o cooperando en su tratamiento. Así, dado que los tratamientos clásicos presentan ciertas limitaciones, podemos considerar la actividad física como una potente herramienta complementaria, que a corto y largo plazo nos proporcionará salud mental. Si te gustó este video, dale a me gusta y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal. No olvides que puedes compartir este video con tus amigos en las redes sociales, así los mantendrás informados y nos ayudas a crecer como canal. Gracias.